El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Es parte del sistema nervioso central y es la parte más grande y conocida del cerebro. Se encuentra en la parte anterior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados. Dentro del cráneo, el cerebro flota en un líquido claro, llamado líquido cefalorraquídeo, que realiza funciones protectoras, tanto físicas como inmunológicas. ¿Es el cerebro un músculo? Aunque coloquialmente se dice que el cerebro debe ser entrenado y ejercitado como un músculo para evitar que se atrofie. En realidad, debemos tener claro que no es un músculo. No está formado por miocitos, las células musculares, sino por millones de neuronas que, interconectadas por axones y dendritas, permiten regular todas las funciones del cerebro, cuerpo y mente, desde respirar, comer o dormir, incluso la capacidad de razonar, enamorarse o discutir con alguien. Todo esto sucede a través del control cerebral, siendo solo una parte de todas las funciones de este órgano. Parte del cerebro. El cerebro, formado por estructuras corticales y subcorticales que están ocultas bajo la corteza cerebral. Las estructuras corticales o corteza cerebral se divide en varias áreas: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, la corteza cingulada, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y la corteza insular. Estos dos están ocultos en la imagen. Además, estos lóbulos se dividen por la mitad en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo. Las estructuras subcorticales se refieren a las que se encuentran debajo de la corteza cerebral, como el cuerpo calloso, que une los dos hemisferios, el tálamo, los ganglios basales, la amígdala, el hipocampo y los cuerpos mamilares. El cerebro tiene la tarea de integrar toda la información recibida de los órganos sensoriales y organizar una respuesta. Controla las funciones motoras y emocionales y todas las funciones cognitivas superiores: razonamiento, expresión emocional, memoria, aprendizaje. El tronco cerebral comienza en la parte superior de la médula espinal. Está formado por el bulbo raquídeo, el puente de Baroglio o protuberancia del mesencéfalo. El tronco encefálico controla funciones automáticas como la presión arterial o los latidos del corazón, los movimientos límbicos y funciones viscerales como la digestión o la micción. Cerebelo es el segundo órgano más grande del cerebro. Está involucrado principalmente en el control de la postura y el movimiento, pero también realiza algunas funciones cognitivas. Hemisferio derecho. La parte derecha se relaciona con la expresión no verbal. Se ha demostrado que en él se encuentra percepción u orientación espacial, comportamiento emocional, capacidad de expresar y captar emociones, capacidad de controlar aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento, memoria de rostros, voces y melodías. El hemisferio derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas cuyo hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden a través de imágenes, como si se tratara de una película sin sonido.
Estas personas son muy creativas y tienen una imaginación muy desarrollada. El hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece que esta mitad es la más compleja. Está ligada a la parte verbal. En él existen dos estructuras estrechamente ligadas a la capacidad lingüística del hombre: el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas en el ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral. Es el área que produce la palabra. En consecuencia, el daño en esta área produce afasia, es decir, imposibilita que el sujeto hable y escriba. El área de Wernicke tiene la función especial de comprender el lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona está dañada, existe una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad de analizar, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. El ambiente. El entorno que nos rodea afecta el cerebro y el comportamiento. Por ejemplo, el entorno modula el desarrollo de diversas habilidades. De esta forma, la adquisición del lenguaje puede variar para un niño de un entorno rural y el otro que es de un entorno urbano, porque los estímulos verbales que recibe cada niño son diferentes. Factores del entorno. Por otro lado, existen factores ambientales que pueden modificar el desarrollo del sistema nervioso. Un ejemplo es la desnutrición humana. Por tanto, está demostrado que nuestro cerebro puede sufrir cambios debido al entorno en el que nos desenvolvemos, y esto puede influir en comportamientos futuros. La genética. La expresión genética determina cómo y cuándo se desarrollan las diferentes partes de nuestro cerebro según la herencia familiar. Dentro de un cierto rango, puede definir variaciones como diferente sensibilidad a las recompensas, diferentes probabilidades de comportamiento, etc. Por otro lado, cuando hay una mutación en los genes involucrados, el proceso varía y puede causar diversos trastornos. Daño cerebral. Otro aspecto que confirma la relación entre cerebro y conducta son los cambios de comportamiento observados después de una lesión cerebral. De hecho, la neurociencia se encarga de buscar conexiones entre determinadas estructuras cerebrales y determinados comportamientos, principalmente a través de la observación de personas con daño cerebral. Así, se realizan técnicas de neuroimagen para determinar la ubicación de la lesión y se examina el perfil neuropsicológico del individuo. Si el patrón se repite en un gran número de pacientes diferentes, se puede decir que una determinada zona del cerebro está relacionada con la función deteriorada. En conclusión, todo esto nos dice que existe una relación compleja e interdependiente entre el cerebro y el comportamiento. El cerebro recibe información e influencias externas e internas que le permiten desencadenar los comportamientos más adecuados en cada momento. Además, nuestro comportamiento tiene consecuencias en el entorno que pueden percibirse como positivas o negativas para nosotros. Estas consecuencias nos permiten aprender y cambiar la probabilidad de que este comportamiento se repita o no. El aprendizaje logrado finalmente conduce a cambios a nivel cerebral, especialmente en las conexiones sinápticas de nuestro cerebro.